Entonces vemos que la iglesia de Sardis se queda como nosotros decimos en este tiempo, como esperando algo que no le va a llegar. Y estaban viviendo de algo que ya había pasado. Ojo con esto. Nosotros como cristianos no podemos vivir, Ruth, de lo que yo hice o de lo que yo fui. Dios les bendiga. Bienvenidos todos, hermanos amados, y toda la audiencia de Radio Retorno TV. En esta ocasión nos encontramos una vez más en su programa Traspasado por la Palabra del Ministerio Amada por el Dios que me ve. Estaremos en esta tarde compartiendo la iglesia de Sardis. Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor y vamos a compartir y hablar de la iglesia de Sardis del libro del Apocalipsis. En nombre de una servidora, Ruth Marte, Johanna Paredes. Aquí estaremos compartiendo la palabra del Señor y vamos a citar la misma de la manera siguiente, en el nombre de Jesús. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 al 6, el mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Gloria al Señor. Nuestra hermana Giovanna. Amén. Dios le bendiga. Es un placer, Amén, amén. un honor. Amén. Compartir la palabra del Señor con todas aquellas personas hermosas que nos ven desde sus diferentes hogares, y va en el carro, en la comodidad de tu casa. Vamos a hablar en este día sobre la iglesia de Sardis. Amén. Estuvimos hablando sobre la iglesia de Éfeso, y ahí pues recalcamos una característica que tenía esa iglesia, ¿no? Y era una iglesia sin amor. Pero vemos acá el mensaje que le da Cristo a la iglesia de Sardis, y dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Muy poderoso lo que nos dice la palabra de Dios en este día. Y es que nos está diciendo a una iglesia que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Y yo meditaba mientras leía la palabra y mientras hacía un trasfondo leyendo esta escritura, y me da a entender que primero me voy a lo que significaba en ese entonces la iglesia de Sardis. Y vemos que la iglesia de Sardis estaba ubicada en una ciudad muy cerca de Lidia, y dice que era una ciudad que tenía un gran flujo de personas, y en su tiempo fue rica. En su tiempo fue una iglesia poderosa, es decir, la ciudad, el entorno. Pero vemos que esa iglesia o esa ciudad ya no era lo mismo, me voy ahí, de lo que era antes. Y esa ciudad entró en un deterioro por las guerras y por la opresión. Entonces vemos que la iglesia de Sardis se queda como nosotros decimos en este tiempo, como esperando algo que no le va a llegar. Y estaban viviendo de algo que ya había pasado. Ojo con esto. Nosotros como cristianos no podemos vivir, Ruth, de lo que yo hice o de lo que yo fui. ¿Por qué? Porque vemos aquí cómo Cristo le dice al ángel de la iglesia, dice: remitente de la carta, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto, gloria al Señor. Como más adelante veremos que el Señor le dice a la iglesia de Sardis que está muerta. ¿Por qué Cristo le dice a esta iglesia, una de las iglesias principales en Sardis, que está muerta?
y le dice, yo conozco tus obras. Vamos a ver cuáles eran las obras que estaba dando esta iglesia, Ruth, la cual el Señor le dice que está muerta. ¿Sabe cuál era el problema de la iglesia de ese tiempo? Y nosotros lo podemos traer en este tiempo, que hay una apariencia que nosotros no podemos vivir. Yo no puedo decir, nosotros como evangélicos, como cristianos, vivir algo que no somos. Porque le dice, yo sé muy bien que tú pareces que estás viva, pero tú no estás viva. ¿Sabe lo que nos da a entender a nosotros en este tiempo? Que hay muchos cristianos que tienen contrataciones, quizás muchos afiches, quizás famosos, conocidos, pero están muertos. Porque la esencia del evangelio no te da lo que tú hiciste, aleluya, sino que la esencia del evangelio es lo que yo soy hoy, amén. Y dice, Cristo reprende a la iglesia. ¿Y sabe lo que le dice? Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Así es, la iglesia de Sardis, ¿verdad? La iglesia de Sardis es reprendida por el Señor. Le dice, yo conozco tus obras. Es bueno resaltar que el Señor no solo conoce lo bueno de cada quien, también conoce lo malo. Conoces a los que son justos y conoce a los enemigos de la justicia. Así es. El marco histórico que estamos hablando de Sardis, le dice que tiene el nombre de que vivía, pero estaba muerto, porque sistemáticamente tenía un nombre que llamaba la atención. La iglesia de Sardis estaba en Asia. Así es. Las iglesias de Asia, que prácticamente son todas, estaban ubicadas en Asia, y en ese tiempo, en esos puertos o esas localidades que estaban ubicadas, eran puertos comerciales muy fuertes. Eran muy fuertes. Entonces, por eso se llamaba o se renombraban como iglesias que tenían, que eran potentadas, que tenían riqueza. Sin embargo, no era así. Pero en cuanto al nombre de aquella congregación o de aquella iglesia, de aquel lugar donde estaba ubicada la iglesia de Sardis, tenía nombre de que vivía y estaba muerta. Y es algo que debemos detenernos a pensar. Como muchas veces tenemos el nombre de ser cristiano y no lo estamos siendo, por hacerlo así. Tenemos el nombre de que servimos a Dios, tenemos el nombre de ser siervo, de ser hermano, de ser seguidor de Cristo, pero nuestras obras demuestran lo contrario. Y eso es lo que pasa. En ese marco es el que el Señor le dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Así es, así es. Estás muerto. Muy poderoso. Incluso cuando el Señor le hablaba a Juan, le dice, el que tiene los 7 espíritus. Sabemos que 7 significa plenitud. Así o sea, es. no es que el Señor tiene 7 espíritus literalmente, sino No. que habla de plenitud, habla de convicción plena, habla de todo el poder. Cuando habla de esos 7 espíritus, dice que el que tiene los 7 espíritus dice esto a las iglesias. O sea, el Señor tenía todo lo que esa iglesia necesitaba porque lo había perdido todo. Es decir, que la plenitud espiritual en Sardis, la plenitud y la convicción, Sardis estaba en un deterioro espiritual. Bueno, cuando el Señor la llamó muerta y tenía nombre de que vivía, es algo que debe asombrarnos. Entonces, ¿cuántos de nosotros hoy en día a nivel personal, llegando ya hasta nivel conciliar, tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos? Estamos sistemáticamente vivos, sistemáticamente activos, pero delante del Señor nuestras obras demuestran que estamos muertos. Y esto es lo que pasaba con la iglesia de Sardis. Y también, manita, era una iglesia que ellos creían, mira, algo que me llama la atención de la iglesia de Sardis, cuando Cristo le dice, yo conozco tus obras, dice que nuevamente se nos recuerda que no hay nada oculto que a Dios no se les sea revelado. Ellos estaban viviendo, creyendo que lo que estaban haciendo no se le iba a llamar a cuenta. Por eso que Cristo le dice, tienes nombre de que vives. A la iglesia de Sardis le ocurría lo mismo que a la ciudad. Ellos vivían de sus recuerdos. Ellos vivían de lo que eran. Era una ciudad importante, gozaba de muchas riquezas, pero ya eso no estaba. Ojo con esto. Nosotros como iglesia del Señor tenemos que entender que yo no puedo vivir de lo que Dios hizo conmigo en el pasado hace 20 años. Amén. Y esa iglesia hace 20 años estaban llenas, pero y ahora hay que buscar los recursos. Hay que buscar a Dios para en este tiempo hacer el trabajo de Dios. Y dice aquí, estás muerta. Dice que era una terrible posibilidad tener fama de estar vivo, pero que el Señor diga que estás muerto. Es fuerte.
Es fuerte que tú le des a entender a la gente que estás bien, que todo está bien. Cuando tú entras a tu cuarto, tú tienes una amargura en el alma, tú no tienes paz, hay algo que te atormenta, eso es terrible. Yo veo esta iglesia como una iglesia hipócrita, porque era una iglesia que fingía algo que no vivía. Y muchos, aleluya, tenemos que entender que ese no es el mensaje de Jesucristo. Así es. Cristo nos llama a nosotros a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu, amén. Y que cuando nosotros hay una situación, amén, ir al altar, llorarle a Jehová y decir, algo conmigo, necesito vida, aleluya, mi espíritu, tengo tal situación, pero no fingir o dar a entender a la gente que estamos bien cuando no lo estamos. Por eso que a la iglesia de Sardis se le dice, estás muerto, estás muerto. Dice Lucas 6:23, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Así es. Hay que tener mucho ojo con esto. Amén. Con tratar de aparentar lo que no somos. Esa no es la iglesia de Jesús. Había algo también aquí que me llamó la atención cuando estábamos estudiando la iglesia de Sardis. Y es cuando el Señor le habla. Sabemos que el libro de Apocalipsis arroja mucho lo que es la salvación en señales y símbolos. Y cómo nos recalcar algunos. Cuando le dice, y yo tengo las 7 estrellas, es decir, los 7 mensajeros, los 7 ángeles. Ya la iglesia estaba en una condición que ni reconocía la voz de Dios. Así es. Porque Dios en su fidelidad siempre va a tener, aparte de que tenemos la palabra profética más segura, Dios siempre tiene un mensajero que te dice, por la obra del Espíritu Santo, mira, tienes que cambiar. Amén. Estuvo bien lo que hoy hiciste. La iglesia está bien, tu llamado va caminando bien, pero tu relación que viene a colación con lo que decíamos la semana pasada. O sea, tú estás bien de convicción, estás bien de trabajo, tu agenda está muy bien, las puertas están abiertas, pero la relación con el dueño de esto, ¿dónde queda? Y eso pasaba con Sardis. Sardis estaba en una condición que ni siquiera escuchaba a los mensajeros del Señor. Y el Señor dice, yo soy... Oye, yo soy el que tiene las 7 estrellas, o sea, yo soy el que envía el mensaje, yo soy el que habla, yo soy el que despierta. O sea, estaba irreconocible. Era una condición, un deterioro espiritual tan grande que estaba en una inercia espiritual la iglesia de Sardis. Por eso el Señor la llama muerta. Y si nosotros nos detenemos a pensar un minuto, ¿cuántos de nosotros podemos estar muertos? Teniendo una apariencia de que vivimos, teniendo un diario vivir de que vivimos, porque tenemos una agenda, ¿verdad? Porque tenemos cosas que nos dicen que sí, y las personas piensan que sí, y los que siguen dicen que sí, que estamos vivos, pero no es así, estamos muertos, y es difícil cuando estamos en una condición que ni siquiera podemos reconocer quiénes son los que vienen de parte de Dios a despertarnos. ¿Sabe qué pasa, Ruth? Es que la iglesia de Sardis estaba viviendo un evangelio inofensivo. Ellos estaban muy tranquilos. A diferencia de la iglesia de Esmirna y de Pérgamo, ellos estaban viviendo un evangelio tranquilo, en donde ellos no tenían ningún tipo de persecución. Ay, 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 ay. Muy fuerte aquí, porque nosotros como cristianos, la Biblia dice que nos gocemos cuando hablan de nosotros mintiendo. Y también la Biblia dice que cuando nosotros tenemos pruebas, cuando no hay pruebas, que nos revisemos. Amén. Y voy a explicar algo aquí. La Biblia me habla de estar en paz con Dios. Mi paz con Dios no se negocia. Así es. Cuando yo tengo paz con Dios, cuando todo lo que el Padre me dice que haga, yo lo hago. Y obedezco a sus estatutos y sus mandatos. Pero mi guerra es contra el diablo. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está escuchando esto? Mi guerra es con el diablo. Entonces, la iglesia de Sardis no estaba haciendo nada para provocar que Cristo le hable de otra manera. Estaba muerto. Era una iglesia que en el mundo espiritual no significaba nada. Y dice también, pero una iglesia que está viva y que predique la palabra del Señor siempre estará bajo los ataques del enemigo. Escuche eso. Una iglesia que dice, no, espérate, ¿cuál es el problema? El punto de droga, vamos a hacer guerra. Son las prostitutas en la esquina, vamos a hacer guerra. Hay que ir a los hospitales, vamos a hacer guerra. Pero una iglesia que se detenga simplemente a decir, no, hoy vamos a dar el culto, mañana el culto, y no una iglesia que se levanta.
Estoy hablándole a una generación que tiene que levantarse. Estoy hablándole a una generación que tiene que decir basta ya de estar sentado en la iglesia esperando el milagro que Dios me va a traer. Ay, le estamos hablando en esta tarde a una generación que tiene que decir yo no voy a ser como la iglesia de Sardis. Yo no voy a tener nombre de que vivo y estoy muerto. Yo me voy a levantar en el espíritu. Es por eso que vemos acá que a la iglesia de Sardis dice estar satisfecho y descansar en los logros del pasado. Escucha una característica de esta iglesia. Está más preocupado en la forma que en la realidad espiritual. Ojo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos preocupamos por las cosas materiales y hemos descuidado lo espiritual? Eso acomoda al creyente. Y vengo a decirte en esta tarde que hay un pleito en el mundo espiritual contra ti. Vengo a decirle a alguien en esta tarde que no te puedes quedar tranquilo e inmóvil. Tienes que levantarte de donde estás. Porque entonces si no te levantas a pelear, cuánta gente que tienen tiempo, que no dicen nada. Y el diablo ha entretejido su vida, su familia, su ministerio. Ruth, no se han podido levantar. Gente que llevan años en una miseria espiritual. Y sabe que Dios te dice en esta tarde, hasta hoy tienes que levantarte. No puedes seguir como la iglesia de Sardis muerta. Tienes que tomar posición, aleluya, en lo que ya el Eterno determinó para ti. Así es, la iglesia de Sardis al parecer se encontraba en una posición muy relevante ante la sociedad. Y cabe destacar que a través de los tiempos el evangelio sufre violencia. O sea, el evangelio de Cristo es resistente a la sociedad. Así es. Entonces la iglesia de Sardis se había acomodado a lo social, se había acomodado a estar tranquila, porque el Señor entra de una vez en condenación. La iglesia de Sardis no habla aquí que estaba sufriendo, que estaba padeciendo, que estaba resistiendo. No. La iglesia de Sardis estaba acomodada a ese tiempo, a esa región y a esa sociedad. Y sus cultos eran ordenados. Todo estaba bien, el liderazgo era ordenado, todo estaba sistemáticamente bien. Pero hay algo que decir aquí, Giovanna. El Señor conoce todas las cosas. Así es. Por eso es que nos dice en el Evangelio que no hay nada oculto que no sea manifiesto. Así es. El Señor dijo, yo conozco tus obras. ¿Cuáles son? Pero las obras, ¿cuáles son esas obras? Si la sociedad la conocía, era una iglesia destacada en la sociedad. Las obras son lo que está en nuestro corazón. Muchas veces tenemos todas las herramientas de poder caerle bien a todo el mundo. Podemos tener toda la gracia, podemos tener toda la elocuencia, todo el léxico. Pero si no podemos hay darle todo lo que la gente demanda de nosotros. Pero si nuestro corazón está vacío, porque no habita el Señor en nosotros, déjeme decirle que el humano desarrolla esa habilidad de parecerte bien siempre. Yo puedo desarrollar una habilidad, el ser humano tiene la habilidad, desarrolla la habilidad de adaptarse a cualquier situación, a cualquier ubicación, a cualquier cambio, y a través de los tiempos lo demuestra, que la naturaleza evoluciona y se cambia cualquier situación. El ser humano hace esto. Así es. Mucho más para congraciarse y estar cómodo, porque piel por piel, que no dará el hombre por su vida. Sin embargo, el Señor dice que conoce nuestras obras. Iglesia del Señor, no podemos olvidar que el Señor nos conoce. Así es. Nos conoce no por lo que podamos exteriorizar, no por lo que podamos escribir, no por lo que podamos publicar, o por lo que todo el mundo o toda iglesia pueda decir de nosotros. Dios nos conoce porque Él sabe lo que está en nuestro corazón, a tal grado que Él le dijo a Jeremías, oye, ¿quién conocerá el corazón? Yo, Jehová, que pruebo la mente y escudriño el corazón, que es más perverso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá si no solo yo, Jehová? Es decir, que es tanto el escepticismo muchas veces que está en nosotros, que no conocemos que estamos divorciados del Señor. Así es. El Señor nos dice, haz esto, no, yo quiero hacer esto porque ya se me está demandando aquello y yo no quiero perder ciertas líneas, yo no quiero perder ciertas cosas porque quiero mantener eso ahí, pero no, el Señor te dice, tienes que ser como yo digo, porque quien conoce la necesidad, sí, Señor, quien conoce la necesidad que hay en el mundo es Dios. Quien conoce lo que necesita tu vida, tu alma, tu corazón es Dios. Y por eso es que el evangelio sufre violencia. Porque que esto no es fácil. Es sencillo por Cristo. Su yugo es fácil y Él ligera su carga porque Él está con nosotros y estará hasta el fin. Pero no es fácil.
El Señor no nos mandó a nosotros a estar bien con todo el mundo. Así es. Cuando eso esté pasando, hay que examinarse, iglesia del Señor. Y algo muy importante que tú mencionabas ahí, y lo voy a enfatizar aún un poquito más, dice un llamamiento al arrepentimiento. Así es. En el verso 2 al 3 dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Escucha bien, vuelvo a recargar en lo que tú dices. Lo estoy haciendo bien, Espíritu Santo. ¿Sabe por qué nosotros hemos querido hablarle a la audiencia sobre estas iglesias? Porque hay un llamado a volver a conectar con el Espíritu Santo. Cuando Cristo le hace este llamado al arrepentimiento, le dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Qué había recibido la iglesia de Sardis que perdió? El Espíritu Santo. Comunión, intuición, relación con Él. Es por eso que ellos dijeron, bueno, somos evangélicos, nos acomodamos aquí y que venga todo y que todo me llegue. No, hermano. La relación con el Padre nosotros no lo podemos perder. Y la relación que yo tengo que tener con el Espíritu Santo no va condicionada. La gente cree que el estar bien económicamente lo es todo. No. Y la gente cree que la prueba es y los procesos es para la gente que no tiene. No. La parte que el Espíritu Santo le está dando el llamado a la iglesia de Sardis aquí dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Primero le está diciendo, no estoy contento contigo porque tus obras no son perfectas delante de mí. Acuérdate de qué tenía que acordarse la iglesia, de qué te tienes que acordar como mujer de Dios, qué has dejado, qué se te ha olvidado, qué tienes que retomar, que antes hacía y escuchaba la voz de Dios y llorabas en la presencia de Dios. A veces vamos a grandes escenarios y vemos eventos, hermanos, de mucho dinero. ¿Y qué pasa ahí? Otra vez nos vamos para nuestros hogares como venimos. El Espíritu Santo tiene que impactar mi vida. El Espíritu Santo tiene que traer transformación. Yo no puedo ir a una actividad o ir a mi iglesia o ir a cualquier lugar y salir de ese lugar como yo vine si estaba el Espíritu de Dios ahí. ¿Alguien está ahí? Si el Espíritu de Dios está en el evento, si el Espíritu de Dios yo lo invoqué, la Biblia dice que cuando tú tocas, Él va a abrir. Y cuando tú lo llamas, Él va a salir. Pero si nosotros no vamos con un corazón, como tú decías, dispuesto. Y dice aquí, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Primero, se olvidaron de lo de Dios. Segundo, no guardaron. Y tercero, le dice, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Así es, así es. Vamos a identificar, iglesia del Señor, todos los que nos están escuchando y nos ven a través de esta gloriosa plataforma, los síntomas que identifican cómo podemos estar si estamos identificados con Sardis. ¿Qué iglesia hoy en día se identifica con Sardis? Aquí hay unos cuantos síntomas que hemos traído que pueden identificar. Recordemos, como estamos diciendo, Sardis estaba en nombre de iglesia. Dios la llama arrepentimiento porque cabe destacar, las iglesias del Apocalipsis ninguno fueron condenadas. El Señor las llamó al arrepentimiento porque las llamó para salvación. Y le destacó lo bueno y le recalcó lo malo para llamarlas al arrepentimiento. Pero vamos a ver cuáles son algunos de los síntomas que se pueden ver hoy en día, que pueden identificar a la iglesia de hoy como la iglesia de Sardis. Dice, estar satisfechos y descansar en los logros del pasado. Muy poderoso. Yo tengo tantos años siendo evangélico. El Espíritu Santo me bautizó tantos años. Mi mamá es cristiana. Mi papá es pastor. Mi tía es líder. ¿Y usted? ¿Y su relación? ¿Y su relación? ¿Y el Señor esperando cumplir ese propósito en usted? Dice también estar más preocupados en las formas que en la realidad espiritual. Wow, esto es profundo. Estar más preocupados en lo que va de la moda que en la espiritualidad que se necesita. O sea, es más fácil disfrazar la situación que transformar la situación al modo del Señor. Bien, dice también aquí, estar más concentrados
en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. Esto se explica solo, bien. Tener más interés por las cosas materiales que las espirituales. Estar más atentos a lo que los hombres piensan de nosotros que a lo que dice Dios. Hacer más énfasis en la denominación que en la palabra de Dios. Perder la convicción de que cada palabra de la Biblia es la palabra de Dios. Estas son varias de las ilustraciones o síntomas que pueden identificar a una iglesia que se relaciona con Sardis. O sea, una iglesia que esté muerta, aunque esté en nombre de que esté Es viva. decir, que era como un museo de animales disecados. Es una iglesia sistematizada, un esquema, un programa. Exactamente. Un programa. Y nosotros no podemos ser así. No, porque Dios, el Espíritu, cuando Cristo dice en la Biblia que se va al cielo, antes de irse, ¿qué le dice a sus discípulos? No los voy a dejar huérfanos. Así es. Les voy a dejar al Espíritu Santo. Y Él hará morada en ustedes. Aleluya. ¿Qué nos está diciendo en la palabra del Señor aquí? Que dentro tuyo como iglesia tiene que estar el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que te va a vivificar en un momento dado. De dolor, de tristeza. Pero ese Espíritu Santo que está dentro de ti, no solamente te va a vivificar a ti, sino que tú le vas a dar a otros. Aleluya. Tú no te vas a quedar con eso que tienes por dentro. El Espíritu de Dios va a hacer en ti una explosión que tú vas a poder darle a otros. Tú vas a alimentar a otros. Tú vas a ser padre o madre para otros. Pero esta iglesia se quedó quieta. Y ese es el llamado que estamos haciendo en este día. Para que tú entiendas que como iglesia de Jesucristo no podemos quedarnos estáticos. Tú sabes la gente que está estática esperando un milagro. Y el milagro es como Bartimeo. Si Bartimeo se queda sentado. Si Bartimeo escuchó que Jesús iba a cruzar. Y Bartimeo no grita. Hijo de David, alguien tiene que gritar en esta generación. Alguien tiene que quitar su capa. Alguien tiene que pararse. Bartimeo era ciego físicamente, pero Bartimeo espiritualmente no era ciego, porque él entendía que su milagro había cruzado. Aleluya. Bartimeo entendía que Cristo era la solución para el problema que él tenía. Pero Bartimeo no dijo, yo me voy a quedar aquí. Como él no me escuchó, los discípulos me impiden cruzar, yo me voy a quedar aquí. Recuerde algo, Bartimeo era ciego de nacimiento. Así es. ¿Qué esperanza tenía Bartimeo? Bartimeo no tenía esperanza, Ruth, porque no era alguien que fue que se cayó. Amén. Que en un momento un doctor te dé un diagnóstico y te diga, bueno, tú te caíste, con una operación resolvemos el problema. No. Era ciego de nacimiento. Él entendía que el único que podía solucionar su problema se llamaba Jesús. Así que le hablamos a esta generación, le hablamos a cada hombre, mujer que nos ve, que nos escucha. Tienes que pararte de donde estás. No simplemente podemos decir yo soy evangélica, no. El poder, la gracia, el favor de Dios tiene que emanar de un corazón que le crea a Dios. No podemos quedarnos quietos. Para que como a esta iglesia se le llamó, tienes el nombre, pero te falta la vida. Y me llama la atención la palabra muerto. Porque dime tú, un muerto, ¿qué puede hacer un muerto? Nada. Ni en lo espiritual, ni en lo literal. Todos sabemos qué pasa con los muertos. Y es muy fuerte el llamado que se le hace a esta iglesia. Se le está diciendo, estás muerto, no hay vida en ti, estás disecado. Entonces, hay por eso que a veces vemos cristianos en las congregaciones que cuando llega esa palabra de Dios, cuando son impartidas esa gloria, ellos se quedan así y muchas veces no reciben. ¿Sabe por qué no reciben? Porque su espíritu tiene que ser confrontado, porque su espíritu tiene que ser vivificado, porque le hace falta la unción, el gozo del Espíritu Santo, que no te va a venir, como tú decías, Ruth, por métodos humanos. No te va a venir, te va a venir cuando tú reconozcas que has caído y que te arrepientas, como Cristo le dice a la iglesia. Así es. Hay un versículo aquí en primera epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, ese es el llamado.
para nosotros, el pueblo de Dios de hoy día. Si dejamos de velar, el enemigo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Todos sabemos cuáles son las estrategias del león. Cuando tiene hambre, lo que quiere es devorar. Y anda como león, bien, con su mucha astucia, buscando cómo hacerlo y a quién devorar. Pero nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a despertar. Como les decía al principio, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas nos habla. O sea, ahora el mensaje es: el Espíritu Santo está. Está la palabra profética más segura. Está el liderazgo, gloria al Señor. Está el remanente de Dios que habla al pueblo. Eso es lo que pasa, que muchas veces muchos están ahí y la palabra está, pero no lo saben identificar porque está muerto, no tienen la capacidad de identificar quién es el que habla de parte de Dios y quién no. Y por eso es que viene también el descuido y nos vamos amontonando en creyendo que Dios que está por ahí, pero no está ahí. Eso Hace tiempo que Dios quiere hablar, pero como hay un bullicio, así es, nos estamos conformando con el bullicio. Pero hay algo que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna que me encanta, en la bondad del Señor. Dice: afirma las cosas que están por morir. wow, O sea, no todo se había perdido. así es. El Señor quería volver a reestructurar esa iglesia. Ahí está la esperanza. Porque por una esperanza, como acabas de decir, por una palabra, para que el evangelio se siguiera expandiendo, no solo en Asia, sino en todas las demás ciudades, en todas las demás regiones, se siguiera expandiendo el evangelio como ha sido. Se siguiera expandiendo esa verdad, la esperanza del Señor, la fe. Oye, recibe, arrepiéntete. Esa convicción que tú recibiste de los apóstoles que fundaron, esa convicción que tú recibiste, recuérdala, recuerda de dónde has caído. Recordemos lo que el Señor nos dio. Recordemos aquellas primeras obras cuando en la intimidad de Dios, Dios nos hablaba. Era un deleite para nosotros cuando Dios nos hablaba. Ahora no, ahora nos amontonamos, bueno, cualquier cosa menos ponernos a orar. Y es como dice Pedro: sé sobrios y velad. ¿Cómo Dios nos dice que velemos? Pues en oración. No hay ninguna forma de resistir si no es orando. No hay forma de resistir si no es orando. Eso es así. ¿Cómo no caemos en tentación, hermana Giovanna? Orando. 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 Velar. Velad y orad para que no entréis en tentación. Las tentaciones no son muchas veces las que tanto conocemos, las que se derivan de nuestra carne o concupiscencia. El descuido es algo mortal, porque por el descuido Jesucristo le llamó muerta a la iglesia de Sardis, teniendo nombre de que vivía. Entonces, no todo está perdido. Le dice: arrepiéntete, mira a ver cuáles son las cosas que faltan. Mira a ver cuál es ese remanente que está clamando ahí. Mira a ver cuáles son esos 2 o 3 que quieren luchar para que la obra no caiga. Vamos a ver, vamos arriba. El Señor está dispuesto, iglesia del Señor. Así es. El Señor está dispuesto, el Señor quiere. El Señor posee, como le dijo el Señor, el que tiene los 7 espíritus, o sea, el que tiene toda la herramienta espiritual, todo el poder, toda la autoridad para levantar a su pueblo y darle lo que la iglesia necesita, para que esta iglesia se mantenga firme en la esperanza, brillante, viva. El Señor quiere su iglesia viva porque Él está vivo. El Señor está vivo, el Señor quiere su iglesia viva. Le dice: ese Dios te llama a un arrepentimiento y está contigo. El Señor está con su iglesia porque de lo contrario no lo hubiese hablado. Dice aquí: una promesa a los vencedores, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, un grupito, Ruth, Siempre muy fuerte, un remanente. un grupito que eran los que estaban ahí, tratando de que su lámpara no se apagara ahí, un grupito. Dice que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Oye la promesa: serán vestidos de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Decía, había un grupito que no había perdido su identidad. Entiéndase a qué esta vestidura se refiere. Había un grupito en Sardis que no había perdido su identidad como creyente, no había perdido su convicción. Se destacaba todavía, a pesar de todo, un remanente en Sardis. Así es. Porque Dios es fiel. Que estaba vivo. Que estaba vivo. Había un grupo que tenía su vestidura Así todavía es, intachable. que estaban luchando por y dice la mantenerse Biblia fiel. que andarán con Él en vestiduras blancas. Esto es glorioso. Amén, amén. Amén, así mismo. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas.
También dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor acá? De que hay una esperanza, que por más fuerte que sea el proceso o la caída que hayamos tenido, amén, el pecado, no es que hay licencia para pecar, no, sino que nosotros nos levantemos y que reconozcamos que tenemos un Dios fiel, no para mantenernos en el piso, sino para empoderarnos, porque esa palabra empoderarnos es muy poderosa. Se ha mal empleado en este tiempo, pero es una palabra poderosa. Se le ha dado una connotación muy negativa, torcida. Amén, pero la palabra empoderarse a mí me fascina, porque nosotros en este tiempo, apropiarse. Claro que sí, es apropiarse, es adueñarse, es decirle al diablo, es decirle a la prueba, a la tribulación y a todo lo que ha querido enfriarnos, quitarnos el gozo y decirte, vete al mundo, ya tú no puedes más, ya tú no eres hijo de Dios, Dios te abandonó, sus promesas no están contigo. A decir, mentira, diablo, yo sí puedo, soy un hombre de Dios, soy una mujer de Dios, yo puedo serle fiel a Dios. Así es. En el trabajo tú puedes serle fiel a Dios. En la universidad tú puedes serle fiel a Dios. Saliste del país, tú puedes serle fiel a Dios. Esa es la iglesia de Jesucristo. Porque Sardis estaba viviendo lo que ellos hacían. Recuerda la introducción. ¿Qué vivía Sardis? Un recuerdo. Lo que yo era. No, dime lo que eres y lo que Dios va a hacer contigo. Así es. Así es. El Señor nos manda a no vivir del pasado. Hay un presente y hay una esperanza. Y Dios es un Dios vivo que quiere que su iglesia también camine y actúe como una iglesia viva para brindar esa vida a los que no tienen esperanza y los que todavía están en muerte espiritual. Amén. Y ese trabajo es encomendado, ese cometido, ese empoderamiento, esa autorización se la ha dado el Señor a su iglesia. Sí, Señor. Recordemos lo que el Señor le dijo a Pedro. He aquí que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero es duro cuando no podemos reconocer esto porque estamos muertos creyendo que estamos vivos. Pero no, la iglesia nos llama. Dios nos llama, Dios llama a su iglesia, Dios nos llama hoy, Dios nos llama en este momento, en esta hora. Líder de Dios, pastor, hermano que comenzaste hace unas horas en el Evangelio. Somos la iglesia del Señor, somos la fuerza en la tierra. Por el Espíritu Santo te estamos hablando y te estamos diciendo, oye, arrepiéntete de tus obras. No todo está perdido. Dios va a seguir obrando y va mostrando su fidelidad a su iglesia para seguir llevando la esperanza. Dice aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado. Escucha lo que el Espíritu Santo te dice en este día, renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No queremos irnos en este día sin antes orar por todos aquellos que nos ven, que nos escuchan por las diferentes plataformas. Y queremos que donde estés, te detengas un momento y cierra tus ojos ahí donde estás. La ministra Ruth y yo vamos a estar orando por ti, para que el Espíritu Santo se esté paseando en tu vida. No sé por lo que estás atravesando, qué es lo que el enemigo ha tratado de hacer contigo para que tú no avances al propósito de Dios. Pero vengo a decirte en esta tarde que vas a salir renovado del proceso en el que estás. Solamente, mira, demóntate del carro si vas en el carro, levanta tu mano si estás en tu casa y di conmigo esta palabra: Espíritu Santo, yo me renuevo en el poder y no viviré más en el suelo. Escucha bien esa palabra: no viviré más en el suelo.
y no seguiré muerta. No me quedaré viendo cómo todo el mundo avanza y yo estoy en el mismo lugar. Yo avanzaré. Alguien tiene que creer eso. Alguien tiene que decir en su casa, yo voy a salir. Yo no voy a salir a competir. No. Voy con lo que el Espíritu puso en mí. Voy a renovarme. Escucha esta palabra en Efesios 4, su capítulo 22 al 24. Renovaos en el espíritu de nuestra mente. Tiene que salir un hombre nuevo de ese proceso, Ruth. Tiene que salir una mujer nueva de ese proceso. Y no vivir como la iglesia de Sardis, muerto no, vivos en el espíritu. Dios te bendiga. Así es. Dios te bendiga Dios en te esta bendiga más. poderosa tarde que el Señor nos permite estar acá. Estuvo con ustedes su hermana Ruth Marte. Joanna Paredes. Es un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Dios te guarde.